Buenas tardes. El día de hoy yo les vengo a hablar sobre simulación de simulacro, tiempo de salida, plan de emergencias comunitario y clases de fuego. Entonces, primero vamos a hablar sobre simulación de simulacro. Bueno, la simulación es un ejercicio en una mesa que nos permite llevar a cabo una abstracción de una realidad o permite evaluar los componentes necesarios si cumplimos o no para la atención de una emergencia. Para esto es necesario tener un coordinador para la toma de decisiones, la valoración de datos, recursos, etc. Entonces, en la simulación lo que hacemos es, como lo dice la misma palabra, simular una emergencia con el fin de evaluar si cumplimos y tenemos los requisitos necesarios para la atención de que se nos llegue a presentar, para el dado caso de que se nos llegue a presentar una emergencia. Bueno, la simulación del simulacro es un ejercicio que nos sirve para representar la situación que se nos llegue a dar en caso de un sismo, un terremoto. Este nos sirve para verificar si efectivamente estamos cumpliendo con los tiempos de evacuación de todo el personal o de todas las personas al momento de que ocurra y qué tan preparados estamos para poder atender estas emergencias. Evaluar la capacidad que tenemos para la toma de decisiones en caso de que ocurra la emergencia, validar el plan institucional de preparativos y respuesta ante la emergencia, probar mecanismos de coordinación que tenemos o no tenemos para verificar la atención de situaciones de emergencia y capacitar al personal que tiene funciones específicas para atención de emergencia o para la toma de las decisiones. Ahora les voy a explicar el tiempo de salida. ¿En qué consiste el tiempo de salida? Es una fórmula matemática para calcular el tiempo de salida que nos tardamos o para calcular el tiempo que nos debemos demorar al momento de una evacuación. ¿Cómo o en qué está contemplada la fórmula? El tiempo de salida es igual a el número de personas a evacuar dividido por el ancho de la salida de emergencia, es decir, la puerta, multiplicado por la constante experimental, que esta siempre va a ser fija de 1,3 personas de metros sobre segundos. Este resultado que nos da acá de esta fórmula lo vamos a sumar más la distancia total en metros medida. Esta consiste en la medida desde la cual la persona más lejana, la persona que está más lejana a la salida de emergencias, por la velocidad de desplazamiento, que esta es de 0,6 metros sobre segundo o 0,4 metros sobre segundo cuando existe una escalera. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el plan de emergencias comunitario. ¿Qué es el plan de emergencias comunitario? Es el ordenamiento de acciones y medidas que se debe tomar antes, durante y después de una emergencia. Este tiene como objetivo diseñar colectivamente un plan de emergencia comunitario con el fin de estar preparados y evitar de pronto posibles emergencias que se nos puedan ocurrir o que puedan ocurrir en la comunidad, o también de pronto mitigar un desastre que estemos propensos a ocurrir. ¿Qué información debe tener el plan de emergencias comunitario? La descripción del riesgo o amenaza a los cuales estamos expuestos, las causas que provocan el riesgo, las acciones de prevención y qué hacer en caso de una emergencia. Entonces, ahora les voy a explicar, esto es muy importante. Es importante que se tenga el mapa de riesgos de la comunidad con el fin de identificar a qué riesgos estamos expuestos dentro de nuestra comunidad. Es decir, de pronto si hay ríos cerca, montañas, etc. Verificar a qué riesgos estamos expuestos todos. Bueno, ahora les voy a explicar el procedimiento para el plan de emergencias comunitario. Como primera medida tenemos la organización. La organización es decir, tener los teléfonos, contactos, etcétera, de las líneas de emergencia, adicional de la coordinación de toma de decisiones o personal importante que esté dentro del comité del plan de emergencias comunitario. La identificación de eventos de riesgos es como tener presentes las zonas que son más vulnerables o los eventos de riesgo que podemos llegar a presentar dentro de la comunidad.
Otro paso muy importante es la identificación de factores de vulnerabilidad, es decir, tenemos que tener presente qué zonas son más vulnerables, qué zonas están más expuestas en caso de que ocurra una emergencia y qué personas son más vulnerables. También es importante tenerlo en cuenta porque pueden haber personas de bajos recursos que estén más vulnerables porque son personas que viven de pronto cerca a un río o algo así. El inventario de ubicación especial de recursos para la prevención de riesgos. Este inventario consiste en tener en cuenta los recursos que contamos para la atención de una emergencia en caso de que ocurra. Tener presente y tenerlos muy en claro dónde los tenemos ubicados en caso de que ocurra una emergencia dentro de nuestra comunidad. La preparación del plan de emergencias, prevención y preparación. Este consiste en armar el plan de emergencias con todas las amenazas a las que estemos expuestos y unificar la información para tener el documento claro en qué hacer o qué no hacer en caso de una emergencia dentro de nuestra comunidad. Y por última parte tenemos la divulgación. ¿En qué consiste la divulgación? Consiste en que tenemos que informar a toda la comunidad acerca de este plan de emergencias, acerca de informarles a ellos también quiénes son las personas de la coordinación, quienes forman parte de un comité especial que se queda estipulado dentro del plan de emergencias. Por último, les voy a explicar las clases de fuego que existen. Entonces, bueno, como primera medida tenemos la clase de fuego A, que consiste en materiales combustibles o sólidos, bien sea madera, papel, plástico, etc. Clase de B son pinturas y gases solventes, como pues lo podemos ver en la imagen, la pintura y la gasolina. Como clase de fuego C tenemos equipos eléctricos bajo tensión, es decir, las tomas de corriente, cortos eléctricos, etc. La clase de fuego D, originado por materiales inflamables, puede ser la sal, el sodio, el magnesio, el potasio, etc. Y por último, la clase de fuego K, que es aceites vegetales o grasas minerales. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado, espero que el video les sirva. Les habló Diana Camacho, hago parte de la ficha 52 de GESON 1197-481 del SENA, estudiante de salud ocupacional. Muchas gracias.